Una de las cosas que se enseñan dentro de la teología tradicional de la religión institucionalizada del cristianismo es el hecho de que el pueblo de Israel haya sido sustituido o reemplazado por lo que llaman la iglesia, que viene siendo la iglesia cristiana. Hoy vamos a revisar dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, en esta tercera parte de nuestro estudio, si realmente Israel fue desechado y eliminado como el pueblo de Dios y ahora el pueblo de Dios es la iglesia cristiana, o qué importancia tiene el remanente, el tema del remanente en toda la Sagrada Escritura. Si te interesa este tema, te invito a quedarte para que compartamos esta información. Vamos entonces a nuestro documento en el día de hoy. Hemos concluido en la parte anterior, en este fragmento que dice, de manera que Efraín sería instrumento para este propósito como parte del programa profético del plan de redención y podría tener relación con lo que dice Romanos 11:25, donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean acerca de ustedes mismos arrogantes, que un endurecimiento parcial ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y este tema, la plenitud de los gentiles, fue el último punto con el cual culminamos en la parte anterior, la segunda parte de esta serie. Vamos entonces a entrar en el tema del remanente, que considero yo un tema fundamentalísimo y muy importante para poder comprender todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, y el tema de la identidad del pueblo de Dios. Para eso vamos a otro documento que luego estaremos también en otra ocasión futura compartiendo. Este documento forma parte del tema El Israel de Yahweh, un tema mucho más amplio que el que venimos tocando y que próximamente estaremos tratando nuevamente porque lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Vamos a leer lo que nos dice este documento. Dice, a diferencia de lo que muchos creen, sobre todo en la religión institucionalizada del cristianismo, el pecado y violación del pacto del Israel nacional, es decir, de la nación de Israel que fue constituida en ese lapso de la llegada del pueblo de Israel al pie del monte Sinai, la entrega de la Torá y todo lo que ya hemos explicado que no vamos a repetir. Pues bien, se ha enseñado en la teología cristiana que por el pecado y por la violación del pacto, el Israel nacional fue desechado y sacado del plan de Dios para traer en su lugar a un nuevo pueblo que termina siendo el pueblo cristiano o la iglesia cristiana. Pero enfáticamente debemos decir que no provocó su destrucción total y rechazo para dar lugar a un nuevo pueblo de Yahweh. Es cierto, lo hemos dicho muchas veces, el Israel nacional violó inmediatamente la primera alianza y por eso Moisés intentó detener las consecuencias que esto traería, que conllevaría de parte de Yahweh para contra el pueblo de Israel. Y aunque esto fue así, no fue la destrucción total y mucho menos el rechazo permanente del pueblo dentro de los planes de Yahweh. De hecho, hubo una mortandad cuando el pueblo se desenfrenó detrás del becerro de oro, pero no se eliminó a todo el pueblo de Israel. Y de hecho hubo grandes y serias consecuencias contra el pueblo de Israel que inclusive hasta el día de hoy se están sufriendo y tiene que ver con toda la historia de expatriación, diáspora y bueno, tanta situación que ha vivido el pueblo de Israel en su historia de muerte, de destrucción, de exterminio, y aún así, por la fidelidad de Yahweh a las promesas dadas a Abraham, todavía existe el pueblo y todavía existe el proyecto de la nación grande que llegará a su consumación. Así que la primera cosa que queremos enfatizar es el pecado y la violación del pacto del Israel nacional no provocó su destrucción total y su rechazo para dar lugar a un nuevo pueblo, ni es el pueblo cristiano un pueblo que reemplaza al pueblo de Yahweh, al pueblo de Dios. ¿Ok?
No es así, sino que los parámetros de la nueva alianza contemplan la continuidad de Israel como depositario de las promesas del pacto. Y aquí estamos hablando de Israel pueblo, como depositario de las promesas y el pacto por causa de la fidelidad de Yahweh a las promesas hechas a Abraham y en consecuencia a sus descendientes. Vamos a leer lo que nos dice Éxodo capítulo 32, los versículos 9 y 11, y luego los versículos 13 y 14. Allí dice: Yahweh le dijo además a Moshe: veo que este es un pueblo testarudo. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Pero Moshe le imploró a Yahweh, su Elohim, y le dijo: que tu ira, oh Yahweh, no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de Misraim, o Egipto, con gran poder y con mano fuerte. Luego le dice: acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac e Israel, es decir, Jacob, como les juraste por ti mismo y les dijiste: haré a su linaje tan numeroso como las estrellas del cielo, y le daré a su linaje toda esta tierra que he mencionado para que lo posea para siempre. Y el versículo 14 nos muestra algo maravilloso. Dice: y Yahweh renunció, en otra versión dice que se arrepintió del castigo que había planeado traer contra su pueblo. Así que en gran parte se le debe a Moshe haber detenido la ira de Yahweh que se quería encender contra el pueblo por causa de quebrantar la alianza apenas recibida. Y aún así, en el contexto y en lo revelado se puede ver claramente que no, ni siquiera, aunque hubiese eliminado al pueblo como pensaba hacerlo, ahí estaba Moisés, y por medio de Moisés el plan era levantar un nuevo pueblo de Israel, es decir, continuar con el mismo pueblo. No era que iba a cambiar de linaje o que iba a hacer un pueblo distinto, que es como se establece en la teología del reemplazo básicamente, y es lo que entienden y han recibido lamentablemente los cristianos en cuanto a la identidad del pueblo de Dios. Sigue diciendo el libro de Jeremías 31:37, así ha dicho Yahweh: si se pudiesen medir los cielos arriba y se pudiesen explorar los cimientos de la tierra abajo, solo entonces yo desecharía toda, y esta palabra aquí quiero resaltarla, toda la descendencia de Israel, por todo lo que han hecho, declara Yahweh. Es decir, se puede inferir en este texto que parte del pueblo fue desechado, que parte del pueblo fue eliminado, pero no todo el pueblo ha sido sacado del proyecto de Yahweh. Sigue siendo Israel, por lo tanto, el pueblo dentro de los parámetros de los planes de Yahweh para la redención de la humanidad. Ahora bien, este punto es muy importante. Aunque Israel no fue destruido ni quitado como pueblo del pacto, vuelvo a reforzar esta idea, como pueblo del pacto, no todos los israelitas correrían con la misma suerte en adelante, sino que el nuevo pacto sería efectivo solo para aquellos israelitas que cumplieran con la principal condición de la alianza. ¿Y cuál era la principal condición de la alianza? La obediencia a las palabras de Yahweh. Desde un principio, la solicitud o el requerimiento de Yahweh como primera condición de la alianza era la obediencia a sus palabras, a sus leyes, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos establecidos como términos de la alianza. Dice el libro de Éxodo 32, 33, 34, pero Yahweh le dijo a Moshe: al que no ha pecado contra mí, a ese únicamente borraré de mi libro. Ve ahora y conduce al pueblo a donde te dije. Es decir, aquí Yahweh se arrepiente saca de la idea de eliminar a todo el pueblo y crear un pueblo nuevo de Moshe, y dice entonces: bueno, lo que voy a hacer es que al que peque contra mí, a ese únicamente borraré de mi libro. Dice: ve ahora y conduce al pueblo a donde te dije. Mira, mi mensajero irá delante de ti, pero cuando yo haga un ajuste de cuentas, les ajustaré cuentas por sus pecados. Aquí dice claramente una advertencia que Yahweh cumplió. Pero cuando yo le haga un ajuste de cuentas, lo que ha hecho Yahweh históricamente con el pueblo de Israel ha sido ajustar cuentas por sus pecados, mas no eliminarlos por completo y mucho menos reemplazarlos por otros pueblos. Sigue diciendo entonces Isaías 10, 21 y 22, solo un remanente volverá, solo un remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte.
aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, recuerden que había prometido Yahweh hacer a un pueblo como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Aquí está una palabra importantísima, solo un remanente de él volverá. Cuando vamos a la historia, toda la larga historia de las consecuencias de los ajustes de cuentas de Yahweh contra Israel por sus pecados, y el más grande de todos los pecados, lo que hicieron con Yeshua, a quien nosotros consideramos el Rabí y el Mashiach, pues hasta 1948 fue que vino a resurgir ese concepto de la nación, y todavía está en un proceso, todavía falta mucho para que un pueblo apartado, un pueblo separado, se levante de ese linaje y reconozca la palabra de Yahweh sobre la persona de Yeshua el Mesías. Por eso, toda esa historia, toda esa brecha histórica, lo que ha sostenido a el pueblo y al proyecto con el pueblo es un remanente. Y ese remanente fue lo que regresó a la tierra en 1948. Bueno, no todo el remanente que regresó a la tierra forma parte del remanente de Yahweh, ¿no? Siempre aclarando, hay un pueblo, y dentro de un pueblo hay una porción que forma parte del Israel de Yahweh, porque no todo Israel o no todo lo que se llama Israel, sea pueblo o sea nación, es el Israel de Yahweh. Entonces, solo un remanente volvió a la tierra desde 1948 hasta ahora, y dentro de ese pequeño grupo es una mínima porción la que forma parte del Israel de Yahweh. De hecho, los judíos que son creyentes en Yeshua son inclusive hasta perseguidos, son rechazados, son excomulgados de su familia por ser creyentes en Yeshua. Y bueno, eso no lo tolera la oficialidad religiosa de la religión institucionalizada dentro del judaísmo. Así que ahí están todavía ellos pasando por el proceso hasta que llegue la consumación de los tiempos, donde se cumplirá todo lo dicho por boca de Yahweh para con Israel, el pueblo, y para el proyecto de la nación grande, que pronto y en algún momento de la historia no muy lejano podremos ver su cumplimiento. Entonces, dice que solo un remanente volverá, y dice luego, la destrucción está decretada, la retribución viene como diluvio. Bueno, todo eso ya conocemos la historia de destrucción, cómo derribaron los templos y todo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice luego, Romanos 9:27, también Yeshayá proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente se salvará. Solo un remanente se salvará. Esta palabra es importantísima tenerla en cuenta. Vamos a resaltarla. Solo un remanente se salvará. Así que llegamos en este punto al interesante tema del remanente de Israel. Un tema muy importante para poder conocer la identidad del pueblo de Dios, o lo que se conoce como el Israel de Yahweh. El Israel de Yahweh. El remanente, es bien sabido que la nación de Israel se dividió en dos por voluntad de Yahweh, quedando la parte norteña identificada con el nombre de Efraín o Efraín. También es bien sabido que las dos naciones fueron llevadas en cautiverio, y que solo la nación del sur, conformada por Yahudá, Benjamín y Leví, regresó a la tierra, quedando este remanente como representante de toda la nación. Fíjense lo que es un remanente. Un remanente es una porción de una porción mayor, es decir, una parte de una porción mayor. La nación de Israel se dividió en dos: la nación en la parte norte, o la nación que quedó en la parte norte, que mantuvo el nombre de Israel, quedó conformada con 10 tribus, es decir, una porción más grande de las 12 tribus, mientras que en la porción del sur, la nación del sur, quedó conformada por la tribu de Judá, por la tribu de Benjamín o Benjamín, y por la tribu de Leví o Leví. Y no toda la tribu, sino parte de ella, y luego del norte se vinieron entonces los levitas a conformar parte del reino del sur, de la nación del sur. Entonces, esta porción menor, mucho menor que la del norte, regresó a la tierra, quedando este remanente como representante de toda la nación de Israel. Hoy, en lugar de hablar de los israelitas, se habla de los judíos, porque hoy esa porción del sur, históricamente, a grandes rasgos, queda entonces como representación
de toda la nación de Israel o de todo el pueblo de Israel. Nos dice el libro de Esdras 9:13, después de todo lo que nos ha sucedido por nuestras malas obras, aquí está, por nuestras malas obras, recuerden que Yahweh había dicho que ajustaría cuentas con ellos, y por nuestra gran culpa, a pesar de que tú, oh Elohim nuestro, nos has soportado, castigándonos menos de lo que merecía nuestra iniquidad, al concedernos un remanente como este. Miren lo interesante de lo que encontramos en esta palabra registrada en el libro de Esdras. Primero, el reconocimiento de que Yahweh les ha castigado justamente y no en la porción en lo que se merecían. Y luego muestra que la gracia de Yahweh se ha manifestado al darles un remanente, al mantener un remanente como este. Estamos hablando de el regreso, ¿verdad? Cuando ya regresa una porción del pueblo, se va conformando nuevamente Israel, se va configurando Israel nuevamente en la tierra. Entonces, por su parte, la nación del norte se perdió entre las naciones gentiles para facilitar que se cumpliera de esta forma el programa profético a las naciones. Miren, para facilitar que se cumpliera el programa profético a las naciones. Aquí debo decir que hay mucho extremismo en el sentido de lo que significan y representan las 10 tribus de Israel dentro del contexto de muchos grupos que profesan raíces hebreas. Algunos creen que todos los gentiles son las 10 tribus de Israel. Algunos creen entonces que los cristianos o todos los que están en el mundo cristiano entonces son israelitas del norte. Pues bien, hay mucha desinformación y mucha desviación en cuanto al tema. Realmente hay ciertamente a causa de la expatriación de las 10 tribus y de la esparción de las 10 tribus entre las naciones gentiles, ciertamente hay descendientes de las 10 tribus regados por las naciones del mundo, pero no todos los integrantes de las naciones del mundo son de las 10 tribus de Israel, como algunos pretenden dar a entender. Entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué regresaron los judíos como un remanente a ocupar la tierra? Y hoy existe la nación de Israel. ¿Y por qué de las naciones del norte, aunque también hubo regreso, ese regreso no fue tan simbólico y tan representativo como lo fue el regreso de los judíos del sur? Pues bien, porque el plan de Yahweh es que Judá sigue representando dentro del proyecto mesiánico todos los que son los planes de redención, llevando la batuta y representando al olivo natural, y los otros israelitas que se esparcieron por las naciones, que no regresaron tan enfática y simbólicamente como los del sur, entonces faciliten el cumplimiento de la unión de los gentiles, es decir, de los creyentes de origen gentil con el concepto de Israel. Es decir, que además de que venimos a ser israelitas en Yeshua, israelitas del nuevo pacto, israelitas contranaturales, también esto lo facilita el hecho de que los israelitas del norte se fusionaron con las naciones, y entonces esa fusión que tiene que ver con la plenitud de los gentiles, que ha sido prometida, anunciada proféticamente, entonces se cumpla en Yeshua. Y ahora, por un lado los judíos y por otro lado los creyentes de origen gentil forman dos ramas de un mismo olivo, que es el Israel de Yahweh. Todo esto lo estoy diciendo a grandes rasgos y en síntesis de lo que esto significa. Por lo tanto, de aquí en adelante hablaremos del Israel mesiánico, el remanente mesiánico de Israel. El remanente de Israel, antes mencionado, era la nación que habitaba la tierra de Israel bajo el yugo del Imperio Romano en los días de Yeshua, y perdió su legitimidad representativa al rechazarlo. Es decir, el remanente original, aquel que sufrió el ajuste de cuentas de parte de Yahweh antes de la venida y hasta la venida del Mesías Yeshua, ¿verdad? Era esos integrantes del pueblo natural que entraron en ese dominio del Imperio Romano en los días de Yeshua en el primer siglo. Este remanente, oigan bien, el remanente natural de Israel, el remanente israelita natural, perdió, y repito, perdió su legitimidad representativa
al rechazar a Yeshua el Mesías. Quiero que presten mucha atención los creyentes, los hermanos en la fe, los que están en raíces hebreas, de lo que voy a decir de aquí en adelante. Había un remanente de Israel. Dentro de ese concepto, de ese remanente, estaban los integrantes que vinieron a formar parte de la comunidad de Yeshua, de los discípulos de Yeshua. Entonces, los que rechazaron a Yeshua, su mensaje y lo que proclamó ser el enviado para la restauración de Israel y la redención de la humanidad, pues están en una condición de, como dice Pablo en Romanos, en una temporal, en un parcial endurecimiento. Luego de la ascensión de Yeshua al cielo, el Consejo Apostólico, es decir, una instancia que vino a ser similar al Sanedrín judío, se estableció como una instancia legítima paralela al Consejo de Ancianos, que era el Sanedrín judío. Y el sacerdocio levítico perdió su legitimidad frente al sacerdocio mesiánico. Es decir, aquí hay dos Sanedrín. Uno como el Consejo Apostólico, es decir, los apóstoles, los líderes a quien Yeshua le transfirió la autoridad y los envió, y otros los que venían ejerciendo dentro del Sanedrín judío. Luego está también la figura del sacerdocio levítico y el sacerdocio mesiánico. Es decir, que por causa de la desobediencia históricamente, Israel pagó las consecuencias. Quedó un remanente, todavía de ese remanente en el siglo I, estando bajo el yugo del Imperio Romano, siguen quebrantando la Torá, los mandamientos, siguen en un sistema corrupto religioso, que era lo que había en los días de Yeshua, que Yeshua denunció la hipocresía de ese sistema, y luego entonces le ponen la tapa al frasco, consuman su pecado, entregando al Mesías a la muerte, mintiendo, acusándolo, señalándolo de cosas falsas, con falsos testigos, falsos testimonios, llevándolo a la muerte. Lo cual formaba parte del plan de Yahweh y no los exculpa a ellos de su responsabilidad. Entonces, ese liderazgo religioso, ese consejo de ancianos, ese Sanedrín perdió su legitimidad o su legítima representación como pueblo de Yahweh y vino a ser entonces sucedido por el Consejo Apostólico, por los hombres elegidos por el Mesías Yeshua, por voluntad de Yahweh y enviados a proclamar el mensaje para la redención de la humanidad. Entonces, asimismo, el sacerdocio levítico, que aún estaba funcionando, ejerciendo funciones en el primer siglo, o mientras el templo se mantenía en pie, ese sacerdocio levítico perdió su legitimidad frente al sacerdocio mesiánico, donde ahora el gran sumo sacerdote vendría a ser Yeshua HaMashiach, hombre resucitado, hombre glorificado, que es realmente su función hasta el día de hoy, junto al Padre, en el trono del Padre, a la diestra de la majestad, en las alturas. Entonces, por esta razón fue necesaria la destrucción del templo y de la nación por medio de los romanos. Oigan bien, yo entiendo, en este ministerio Casa de Restauración entendemos, que la razón por la que el templo es destruido nuevamente es porque había perdido legitimidad el sacerdocio levítico. Es porque se levantó un sacerdocio mesiánico superior al que estaba en vigencia, donde ahora los sacrificios y todas aquellas cosas que se practicaban en el sacerdocio levítico perdieron sentido, porque ahora con una sola ofrenda se pagó por la culpa de la humanidad entera, por el judío primeramente y por todo el mundo entero. Entonces, ya el templo no cumplía una función en ese momento y por eso viene la destrucción del templo, por eso se pierde de nuevo el concepto nación y se mantiene vigente el concepto pueblo, encabezado por un Sanedrín o consejo apostólico designado por el mismo Mesías, que Pablo lo explica en el capítulo 4 de su carta a los Efesios, de cuáles son esos dones ministeriales recibidos desde los primeros enviados y luego en todo el ministerio de los hombres que han sucedido en la historia para llevar adelante este mensaje de redención, donde Israel sigue siendo el protagonista de la historia y del pueblo de Yahweh, el representante legítimo del pueblo de Yahweh. De esta manera se perdió el concepto nación y solo se quedó en vigencia el concepto pueblo. Lo podemos ver en Lucas 1:17 que dice, para preparar a Yahweh un pueblo íntegro. Es decir, de aquí en adelante entonces todo el ministerio por medio de los apóstoles de ahí en adelante ha sido para preparar para Yahweh
un pueblo, un pueblo. Esto es lo que se está preparando para Yahweh desde la ascensión al cielo del Mesías Yeshua hasta el día de hoy. Un pueblo. Y ese pueblo es para dar el cumplimiento a la nación grande, que es lo que está por cumplirse proféticamente en un tiempo, esperemos que no sea muy lejano. Dentro del concepto pueblo no predomina la condición étnica. Quiero que presten mucha atención a esta parte porque sé que cuesta mucho entender eso y realmente es lo más difundido, pero permítanme explicar esto. Dentro del concepto pueblo, que es lo que está vigente dentro del proyecto de Yahweh, no predomina la condición étnica. Ya eso lo dijimos en las dos partes anteriores. Sino, como dijimos en un principio, la conciencia e ideales compartidos en común, que en este caso vendría a ser una línea espiritual de fe, que es caminar con Yahweh. Por lo tanto, el ser un descendiente físico no implica ser parte de este remanente. Voy a decirlo nuevamente, no implica ser parte del remanente. Estamos hablando del remanente, hoy es el tema central. Hay un remanente, el remanente mesiánico. Ese remanente quedó representando legítimamente a Israel porque el remanente general que había anteriormente perdió su legitimidad. Ahora el remanente que representa a Israel pueblo es el remanente mesiánico. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el concepto de ser descendiente de vía consanguínea o de forma étnica. No tiene nada que ver esto con formar parte de este remanente mesiánico, porque no todo el que es descendiente de Israel es Israel. Y de igual manera, no todos los que se dicen ser judíos son verdaderos judíos. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura por boca del apóstol Pablo, a quien reconocemos como emisario, como vocero, como mensajero y como enviado con autoridad, inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Romanos 9, versículos 6 al 8, no es que haya fallado la palabra de Elohim, es que no todos los nacidos de Israel son Israel. Esas son palabras por Pablo, consideramos inspiradas por el Espíritu Santo. No todos los nacidos de Israel son Israel. ¿Por qué? Porque estamos detrás de estas ideas viendo el concepto Israel de Yahweh, no el concepto Israel natural. Aquí ustedes pueden ver, bueno, aquí yo puedo ver que está hablando Pablo de un concepto distinto al Israel natural. Está hablando de lo que yo entiendo como el Israel de Yahweh. Entonces, no es por ser étnicamente, consanguíneamente descendiente de algún judío o de algún israelita, ser parte del remanente. Dice, ni por ser descendientes de Abraham, oigan bien, son todos hijos suyos, sino que en Yitzhak se te contará tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim, más bien los que son hijos como resultado de la promesa. Esto lo explicamos en una parte anterior. Son los que se cuentan como descendencia. Es decir, los que se cuentan como descendencia dentro del proyecto de redención son los que están establecidos contranaturalmente, como ya lo explicamos en una parte anterior, para continuar el linaje mediante el remanente del Israel de Yahweh. Estos son los que se cuentan como descendencia. Es irrelevante entonces que me digas que vienes de la tribu tal o que perteneces o que a la descendencia de no sé quién, porque eso es irrelevante dentro del proyecto de Yahweh. Podrá ser importante para efectos dentro del judaísmo, para otros elementos, pero para el proyecto de redención, que es de lo que estamos hablando aquí en general, pues es irrelevante. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino del poderoso. Así que los apóstoles y la comunidad nazarena vinieron a ser el nuevo remanente, el legítimo por causa de su obediencia y reconocimiento de Yeshua como el Mesías. Lo que yo entiendo como el Israel de Yahweh. Esto ya lo dije. Esto es lo que yo entiendo como el Israel de Yahweh. Pablo lo dijo así en Romanos 11:5. Así pues, aún en el tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Aquí lo tenemos, un remanente escogido por gracia. Romanos 11:7 dice, ¿qué concluimos entonces?
finalmente que Israel no consiguió lo que buscaba. ¿Quién? ¿Cuál Israel? El Israel nacional. Este Israel es el Israel nacional. No consiguió lo que buscaba. Pero los elegidos, ¿quiénes son los elegidos? El remanente mesiánico. El remanente mesiánico. Pero los elegidos sí lo consiguieron. Y los demás fueron endurecidos. Aquí ustedes pueden ver que no son palabras mías cuando digo que los que rechazaron a Yeshua, que son parte de Israel natural, están en condición de endurecidos. Y también están dentro de los planes y los proyectos de Yahweh, porque Él quiso someternos a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es que Yahweh es tan grande, su amor es tan grande, que aún a pesar de todo lo que Israel históricamente ha quebrantado la alianza y cómo colmaron la paciencia de Yahweh al hacer lo que hicieron contra su hijo enviado, el Mesías Yeshua, aunque ha ajustado cuentas con ellos, no los ha eliminado por completo, no los ha apartado como su pueblo, tiene más bien proyecto de restauración, renovación, glorificación y magnificación de un pueblo que será cabeza de las naciones en el reino que promete el Padre para la humanidad. El reino que, según las Escrituras, dice que tendrá una duración, no sé si literal o simbólicamente, de 1000 años encabezados por el Mesías Yeshua, porque un día, amén, y así sea, todo Israel reconocerá que Yeshua es Hamashiach y todo Israel será salvo y todo Israel reinará por encima de todas las naciones para que haya un gobierno de paz, prosperidad y bendición en el mundo como no se ha visto hasta ahora. Amén. Baruch Hashem Yahweh, y que así sea. De tal manera que es a este remanente, el remanente mesiánico, el pueblo de Yahweh, al que se va injertando a los gentiles y reinjertando a los judíos que aceptan a Yeshua. Es decir, estimados amigos cristianos, ustedes, sin que lo sepan o que sin que lo acepten, así lo rechacen, cuando aceptan al Mesías Yeshua, bueno, la cosa está en que si están aceptando al Mesías Yeshua o al Cristo griego que tienen en la religión cristiana. Pero cuando dentro del cristianismo hay conciencia de ese personaje que han llamado Cristo como un Cristo griego, como un Dios griego, es en realidad un hombre judío, un hombre que ha sido exaltado como Mashiach, que es el que dio su sangre, el que entregó su vida, enviado por el Dios de amor, para que entonces la humanidad sea redimida, para que los judíos que han sido rebeldes vengan a ser reinjertados en su pueblo y formen parte de la nación grande, y para que entonces los creyentes de origen gentil sean injertados en un solo pueblo juntos con Yeshua. Ese es el rol y el lugar que nos toca a cada uno. Por lo tanto, hago un llamado a los cristianos, a los hermanos a distancia, porque los cristianos vienen siendo nuestros hermanos como lejanos, ¿verdad? Y que vengan a entender la identidad de el Mesías Yeshua, el Hijo de Dios, y la identidad del pueblo de Dios, el Israel de Yahweh, y sobre todo del concepto del remanente por medio del cual nosotros entramos, porque ese remanente es como nuestra puerta de entrada. Y ese remanente es lo que permite que haya vigencia todavía de Israel y que derrumba el concepto del reemplazamiento que los teólogos lamentablemente dentro de la religión cristiana han establecido de manera arrogante, que es lo que Pablo dice, les digo estas cosas para que no sean arrogantes sobre sí mismos, de manera arrogante se han usurpado el lugar que le corresponde al Israel de Yahweh. Entonces el pueblo de Yahweh es el remanente mesiánico, donde están todos los días siendo injertados creyentes de origen gentil y siendo reinjertados judíos que abren los ojos a la luz del evangelio y reciben al Mesías Yeshua, aunque les cueste ser excomulgados, rechazados, vituperados y perseguidos por su fe en el Mesías Yeshua, aún en tierra de Israel. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, y entonces todo Israel será salvo. Como ya dije hace un momento, ¿verdad? Todo esto vendrá como resultado de un arrepentimiento nacional y un reconocimiento del Mesías en poder y gran gloria en su regreso. Como podemos ver en Romanos 11, 17 al 27, todo esto lo pueden leer en esta porción de las Escrituras, que es larga, no la voy a tomar lectura aquí. Todo el capítulo 11 de Romanos revela este misterio de manera simbólica, representando a Israel
oigan bien, a mi manera de entender, el pueblo, no la nación. Romanos 11:1 dice, por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? Pueblo, no dice a su nación, dice a su pueblo, en la figura de un olivo. Es decir, el pueblo del Israel de Yahweh, o el pueblo de Israel, en este caso más bien, el pueblo de Israel, está representado en la figura de un olivo en la enseñanza de Pablo en el capítulo 11 de los Romanos. Y esto sería materia para otro estudio, analizarlo todo ese pasaje, cada aspecto. Pero ahora solo tomaré algunos elementos para considerar y presentar mi entendimiento de estos símbolos. No pretendo imponerle mi entendimiento a ninguna persona, solo comparto lo que yo entiendo y lo que llena mi alma y mi mente en la expectación profética y en las maravillas que Yahweh ha hecho a mi juicio y que seguirá haciendo y hará hasta cumplir su programa profético, su plan de redención. Yo entiendo en cuanto al tema del Israel o del olivo que representa a Israel, entre muchas cosas estas, que el buen olivo representa al Israel mesiánico, que las ramas naturales representan a los israelitas por nacimiento, que las ramas silvestres, estoy hablando de los elementos que menciona Pablo en Romanos 11. Las ramas silvestres representan a los gentiles y que las ramas desgajadas representan a los israelitas rebeldes, incrédulos, a los que rechazaron al Mesías Yeshua y a los que han violado tantas veces en la historia las palabras de Yahweh. Luego, la plenitud de los gentiles, nosotros creemos, este servidor que les habla, que la plenitud de los gentiles se trata de los israelitas gentilizados, es decir, israelitas del norte gentilizados, más los gentiles por nacimiento, es decir, los gentiles por nacimiento. En los israelitas gentilizados encuentran identidad y solo por Mesías o por el Mesías Yeshua es que venimos a ser injertados al pueblo. Por lo tanto, el tronco de ese olivo, el buen olivo, es Yeshua. Yo entiendo que el tronco del buen olivo del que habla Pablo se trata de Yeshua, que la savia de ese tronco es la promesa, la herencia. La Torá también forma parte de esa herencia. Toda la herencia que le ha entregado el Padre Eterno a su pueblo forma parte de esa rica savia. Y en este punto muchas personas lo entienden diferente a mí, pero quiero compartirles que en mi opinión, la raíz del buen olivo es el padre Abraham. Por eso es que yo siempre digo que cuando hablamos de raíces hebreas, si no me estás hablando desde Abraham para acá, me estás hablando de otra cosa diferente. Porque lamentablemente, la mayoría de quienes hablan de raíces hebreas hablan del primer siglo para acá. Hablan de la restauración del judaísmo del segundo templo, perdón. Iba a decir del judaísmo del primer siglo, del judaísmo del segundo templo, pero nosotros no creemos que raíces hebreas sea judaísmo y tampoco creemos que sea el judaísmo lo que hay que restaurar, ni del segundo templo, ni la fe del judaísmo del siglo I, sino que lo que hay que restaurar es la fe abrahámica, la fe monoteísta pura, la fe que da origen a toda esta historia. Y eso comienza con un hombre llamado Abraham, cuyo nombre es cambiado a Abraham, y da como resultado toda esta historia que venimos estudiando para llegar hasta el tema del Israel de Yahweh, del remanente y del el Israel mesiánico, el remanente mesiánico. Ahora, para concluir, algunos piensan que la raíz no es Abraham, sino que es Yahweh mismo. Ok, respeto lo que piense cada uno, pero yo estoy convencido de que la raíz del buen olivo se trata de Abraham. Eso es lo que yo entiendo para comprender y para que todo encaje dentro de ese elaborado plan del Padre Yahweh y de qué función cumple las raíces hebreas en los días que vivimos. Entonces, si Yahweh no es la raíz del buen olivo, ¿dónde está Yahweh representado? Si alguno se hace esa pregunta, le respondo, esta simbología es, a mi juicio, semejante a la de la vid verdadera que nos muestra Juan 15, el libro de Juan capítulo 15. En esta simbología de Juan 15, Yeshua es la vid y Yahweh es el labrador. Yahweh no es la raíz, sino que Yahweh es el labrador dentro de esta alegoría. De manera que en el olivo, entiendo yo, no está representado el Padre por ser él el labrador que cuida del buen olivo.
Pablo también llamó al Israel mesiánico la familia de Elohim. Efesios 2, 14 al 19 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte en este a la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia, el evangelio. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto ustedes, oigan bien, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Esto es una gran noticia y forma parte del evangelio. Y lo he explicado, no tengo tiempo para volverlo a explicar en este momento, lo he explicado al detalle cuando hablo acerca de la identidad israelita que tenemos los creyentes de origen gentil, para que no nos extraviemos pensando que cuando dice ya no son extranjeros, significa que ahora somos judíos y que somos consanguíneamente parte de Israel, que lamentablemente algunos se han extraviado en esa idea. Debemos concluir entonces que el Israel mesiánico no consiste en ser judío o en ser gentil, sino en ser parte del remanente. Oigan lo importante o la importancia que tiene el remanente, y es que ser parte del remanente es lo que nos debe importar. El remanente es fiel, que sigue a Yeshua, obedece las palabras de Yahweh, mediante el arrepentimiento y la sangre del Mesías, y así ser verdaderos hijos de Abraham, verdaderos hijos de Abraham. Hay quienes no han comprendido esto y entienden que los conversos entre las naciones pasamos a ser étnicamente israelitas, malinterpretando Gálatas 3:29. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones anteriores y ya por la hora debo ir concluyendo. Así que les invito a ver las partes anteriores y todos los videos donde en este canal hablo sobre el tema, ¿verdad? Este texto de Gálatas 3:29 y lo que nos habla en Romanos 9:8. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como los hijos de Elohim, más bien los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendencia. La única forma en la que podemos ser descendencia de Abraham es por medio del Mesías, ya que Él es la verdadera simiente o descendencia de Abraham, según Gálatas 3:16. También suele ser malinterpretado este pasaje, también lo he hablado en otra ocasión, cuando explicaba que el concepto de gentiles no es necesariamente significa pagano, sino que es solo una acepción de lo que significa la palabra goy. La palabra goy no se traduce como pagano, la palabra goy se traduce como gente, gentil o persona de las naciones. Y el concepto pagano es un concepto que le han dado en una connotación de carácter religioso a un concepto que realmente no lo tiene. Así que nosotros realmente dejamos de ser paganos, pero no dejamos de ser gentiles. Es decir, venimos de origen gentil, venimos a ser injertados en el Israel de Yahweh por medio del remanente mesiánico, por medio del Mesías Yeshua, y ahora formamos parte de Israel, pero eso no nos debe extraviar de pensar que somos judíos, descendientes de judíos, que pertenecemos a alguna tribu, etcétera, sino que ocupamos un rol muy importante dentro de este plan de redención, de llamar a celos al Israel natural, para que viendo que nosotros, sin ser étnicamente de origen judío, tenemos las promesas dadas por el padre Abraham, mejor dicho, dadas al padre Abraham por parte de Yahweh, y que estamos dentro de ese plan de redención que se consumará y que consumará los tiempos en el nombre del Mesías Yeshua. En conclusión, estoy terminando un poco atropellado por causa de la hora. Habrá oportunidad para esta parte en cualquier otro momento de explicar con más detalle, pero quiero concluir diciendo, ser parte del Israel mesiánico no consiste en tener una identidad étnica judía, ni en practicar las tradiciones rituales del judaísmo, como tampoco, mucho menos, en seguir siendo gentiles en el concepto, en el sentido del paganismo, sino más bien en una nueva creación, un nuevo hombre, es decir, una nueva identidad como resultado de la unión de ambos pueblos en uno, que le da un nuevo estatus de manera contranatural como hijos de Yahweh, en total igualdad por los méritos del Mesías Yeshua, aunque los miembros del Israel natural no lo acepten, lo rechacen, al final todo esto tendrá su cumplimiento. Por lo tanto, es importante no confundir en el presente la nación o el Estado de Israel con el pueblo de Yahweh, ya que esta nación y su religión representa esa parte endurecida de Israel que espera el cumplimiento del tiempo profético para su restauración y redención nacional. Nosotros no somos enemigos del Israel nacional, del Estado de Israel. Nosotros bendecimos al Israel nacional, bendecimos al Israel natural,
oramos por la paz de Jerusalén y amamos al pueblo judío, al que verdaderamente es judío, porque eso es otra cosa, y a toda esa nación le deseamos el bien y el cumplimiento de su restauración y sobre todo su redención nacional. Y cuando miren al que traspasaron, porque su redención nacional depende de esta palabra, oigan bien, y cuando miren al que traspasaron y hagan lamentación nacional por Yeshua HaMashiach, entonces la nación y el pueblo serán una misma cosa, Baruch Hashem, Yahweh, y el reino se establecerá en esta tierra, bendito sea Yahweh. Zacarías 12:10 dice, pero llenaré la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él, como por un hijo favorito, y mostrando amarga tristeza, como por un hijo primogénito. Diles, así ha dicho Adonai Yahweh, yo tomo el leño de José que está en la mano de Efraín, y en las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré en el leño de Judá, y haré de ellos un solo leño, y serán uno solo en mi mano. Llegará el día en que Yeshua HaMashiach logrará la unidad de un solo pueblo, en una nación grande, y serán quienes sean cabeza de las naciones en este mundo. Baruch Hashem Yahweh, que así sea, y los que creen igual que yo, que digan amén, amén y amén. Quiero dar muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí conmigo en este momento, en esta ocasión y en cada una de las partes anteriores a este tema. Este es un tema que a mí siempre me toca profundamente porque es la esencia del plan de redención y la realidad de lo que hay entre tanta controversia y tanto conflicto religioso. Yo considero poder entender esto y mi esperanza está puesta allí e invito a analizar todo lo que he dicho y que veamos lo glorioso y lo maravilloso que es el plan de Yahweh en Yeshua el Mesías. No me queda más que decirles, estimados hermanos y amigos, que muchas gracias y quiero invitarles que si les parece que este canal les presenta un contenido por lo menos de interés para considerar o para investigar, si aún no se han suscrito, que se suscriban. Este contenido es totalmente gratuito, pero con un like, con una suscripción, con comentar positivamente y con compartir estos contenidos ayudan en gran manera y lógicamente también está la opción de ayudar económicamente para que este ministerio se sostenga, para seguir trayendo este contenido. Así que paz y bendiciones en este día de Shabbat. Nos vemos en la próxima. Shalom para todos.